Hola, hola, hola familia de mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo por mi parte estoy aquí, con una emoción que me hierve en las venas. Porque hoy, mis queridos seguidores, tenemos un chisme de esos que nos hacen vibrar, que nos hacen suspirar, que nos hacen correr a buscar más información. Y es que si el título no les ha dado una pista, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del romance, de las flores que adornan el set, de las sorpresas que nos derriten el corazón, y todo esto relacionado con nuestros amados Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, sí, sí. Los protagonistas de Emanet, o Legacy como se conoce en algunas partes del mundo. Para aquellos que aún no se han adentrado en el fascinante universo de las series turcas, Emanet es esa joya televisiva que nos tiene a todos pegados a la pantalla, ¿verdad? Con sus dramas desgarradores, sus pasiones desbordantes, sus personajes entrañables y por supuesto, ese romance que nos hace soñar y desear que las cosas siempre funcionen para nuestros protagonistas. Y como muchos de ustedes, mi pasión es investigar, leer entre líneas, ser una detective del corazón y enterarme de todo lo que ocurre detrás de cámaras. Y hoy, con el fervor de un explorador en busca de un tesoro, les traigo un poquito de ese chismecito jugoso, de esas migajas que nos permiten armar el rompecabezas. En este vídeo, vamos a hacer un viaje por el mismísimo set de grabación de Emanet. Vamos a revivir esas escenas románticas que nos hicieron creer en el amor verdadero, en el destino, en las almas gemelas. Y sobre todo vamos a desenterrar algunos detalles sobre la relación entre Halil e Esla. Esa conexión que traspasa la pantalla, esa química que nos hace cuestionarnos. ¿Será real? Aunque por lo que sabemos, no son pareja en la vida real. O al menos eso es lo que dicen. La química que tienen es innegable, un imán invisible que atrae, ¿no creen? Nos vamos a dedicar a analizar cómo se relacionan fuera de cámaras, qué tipo de dinámica comparten, cómo han impactado sus personajes en el corazón de los fans, y por supuesto qué rumores y pistas han surgido para avivar la llama de la especulación. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada rumor, a analizar cada pista, a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, no me puedo olvidar de ustedes, mi querida familia. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos al paraíso del chisme. Este es su canal de análisis de series turcas, de noticias de farándula, de todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices favoritos. Un espacio donde las especulaciones se convierten en arte y el amor por las historias turcas es la brújula. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque, créanme, vienen muchos más. Y con el mismo entusiasmo de siempre vamos con el chisme. Que empiece el espectáculo. Comencemos por el principio, lo básico, ¿quiénes son Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Ya se los dije, pero lo repetiré cuantas veces sea necesario, son los protagonistas de Emanet. Halil interpreta a Yaman, ese galán que esconde un corazón de oro bajo una fachada de hombre serio, protector, el que sería capaz de mover montañas por aquellos que ama. Un personaje que nos hace suspirar, un hombre con una dualidad que nos cautiva. Y Esla por su parte interpreta a Seher, la sobrina que llega a la vida de Yaman, un torbellino que le da un vuelco de 180 grados a su existencia. Una joven con una fuerza interior inquebrantable, con un espíritu libre y con un corazón puro. Una historia de amor que nos ha robado el corazón a muchos. En la serie vemos cómo Yaman y Seher se enamoran, cómo superan obstáculos que parecen infranqueables, cómo se defienden de los villanos, y claro, cómo nos regalan momentos románticos que nos hacen creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo. Y aquí es donde la magia comienza a brillar con mayor intensidad, la química entre Halil y Esla es simplemente mágica. No es solo buena actuación, no es solo profesionalismo, hay algo más, algo que traspasa la pantalla, que nos toca el alma. Muchos fans como ustedes y como yo hemos notado la forma en que se miran, la complicidad que tienen, esa mirada que lo dice todo, la forma en que se sonríen, la forma en que se tocan y claro, los rumores comenzaron a surgir, como pequeñas chispas que se convierten en un incendio. ¿Son pareja en la vida real? Hay algo más que amistad entre ellos, una conexión que va más allá de la ficción. Y bueno, ahí es donde los investigadores del amor nos ponemos en acción, nos metemos a investigar,
a buscar pistas, a analizar cada detalle, a ser detectives del corazón. ¿Qué pistas hemos encontrado? Oh, la emoción. Bueno, para empezar. Hay fotos y vídeos que circulan en redes sociales como verdaderas reliquias, donde se les ve juntos fuera del set, compartiendo momentos, riendo a carcajadas y hasta cenando en ambientes más allá de la rutina laboral. Y aunque esto no confirma absolutamente nada, es suficiente para despertar la curiosidad de cualquiera, para alimentar la esperanza de los románticos, ¿verdad? Además, tenemos las declaraciones de algunos miembros del equipo de producción, como pequeños secretos que se escapan y que nos dan un atisbo de lo que ocurre detrás de las cámaras. Algunos han comentado sobre la increíble buena relación que tienen, sobre la facilidad con la que trabajan juntos, sobre cómo se apoyan mutuamente como un equipo perfectamente sincronizado. Y eso, mis queridos, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, para que la magia fluya y se refleje en cada escena. Pero, ¿qué pasa con las flores y las sorpresas que mencionamos en el título? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, como un tesoro escondido esperando ser descubierto. Se rumorea que en varias ocasiones, Alil le ha hecho gestos especiales a Esla, como enviarle flores al set para endulzar su jornada, o prepararle pequeñas sorpresas en su camerino para sacarle una sonrisa. Imaginen la emoción. Imaginen la sorpresa. Imaginen el impacto en el corazón. Y hablando de emociones, vamos a analizar algunas escenas románticas de Emanet, que nos dejaron sin aliento, que nos hicieron sentir en carne propia el amor que sentían Yaman y Seher. Por ejemplo, ¿recuerdan la escena de la boda? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! La forma en que se miraban, la promesa que se hicieron, el juramento eterno, fue épico. Una oda al amor. Y la escena de la lluvia, con ese beso apasionado que traspasó la pantalla. Inolvidable. Un beso que detuvo el tiempo. Cada escena, cada abrazo, cada mirada furtiva, cada roce de manos, nos transmitían la intensidad de su amor. La intensidad de sus emociones. Y es que la clave del éxito de estas escenas, el secreto de su magia, es, sin duda, la química entre Alil y Esla. Se nota que se entienden, que se complementan, que se conocen a la perfección, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos, por entregar una actuación que conecte con el público, que nos haga creer en el amor. Y eso, señores y señoras, es lo que hace que las escenas sean tan creíbles, que nos hagan sentir tantas emociones, que nos hagan suspirar, que nos hagan desear que ese amor sea eterno. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos tiene en vilo, ¿son pareja en la vida real? Esa es la gran pregunta. Hasta el momento ni Alil ni Esla han confirmado ni negado los rumores. Han mantenido una prudente discreción, un velo de misterio que alimenta la curiosidad, y han preferido enfocarse en su trabajo, en dar lo mejor de sí en Emanet. Y eso es respetable. Es su decisión. Pero ¿qué pensamos nosotros, los fans, los que amamos sus personajes, los que queremos que la magia se extienda más allá de la pantalla? Bueno, cada uno tiene su propia opinión, su propia interpretación. Algunos creen firmemente que sí, que hay algo más que amistad entre ellos, que la chispa es evidente, que el amor se siente en el aire. Otros, con los pies en la tierra, creen que son simplemente muy buenos amigos, que la química que vemos en pantalla es producto de su profesionalismo, de su talento, de su buen entendimiento, de su conexión como actores. Lo que sí es innegable es que ambos son grandes profesionales, con mucho talento, con una dedicación admirable, y que han logrado conectar con el público de una manera increíble. Han creado personajes que amamos, que nos emocionan, que nos hacen reír y llorar. Y sea cual sea su relación fuera de cámaras, les deseamos lo mejor. Porque al final, lo importante es que sean felices. Que encuentren la felicidad. Que vivan el amor en todas sus formas. Y hablando de felicidad, también es importante mencionar el impacto que han tenido sus personajes en el público, en nosotros, en sus seguidores. Yaman y Seher se han convertido en un referente para muchos, en un ejemplo de amor incondicional, de lucha constante, de superación de los obstáculos. Una pareja que nos enseña la importancia de la familia, del respeto, de la perseverancia. Y eso, mis queridos, es algo muy valioso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el romance entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoluen Emanet ha trascendido la pantalla, ha traspasado los límites de la ficción. Que su química es innegable, que nos han regalado momentos inolvidables, que nos han hecho creer en el poder del amor.
Que independientemente de su relación fuera de cámaras, son dos grandes actores, que han logrado conquistar nuestros corazones. Y que, como fans, solo podemos desearles lo mejor, solo podemos apoyar su talento, su trabajo y su felicidad. Y bueno, familia, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de rumores, de flores, de sorpresas, de química, de escenas románticas, y de todo lo que nos gusta de Emanet. Hemos buceado en el corazón de la serie, en el corazón de sus personajes, en el corazón de sus protagonistas. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por su energía, por hacer de este canal un espacio tan especial, un refugio para los amantes de las historias turcas. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Halil y Esla? ¿Cuál es su escena favorita de Emanet? ¿Cuál es el momento que más los ha emocionado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué sienten ustedes. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas, con todos los que se emocionan con las historias de amor. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Porque vienen muchos más chismes, análisis, entrevistas exclusivas, y todas las noticias del mundo de las telenovelas turcas. El universo de las series turcas es inagotable. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Siempre hay un nuevo romance que analizar. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Y hasta la próxima aventura en el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos.